Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz. Que hoy sea un día espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Que sea un día maravilloso, maravilloso, maravilloso. Hoy día del Señor. Hermoso, ¿qué te parece? Bueno, bendito sea el Señor. Entonces vamos a empezar este momento invocando a la Santísima Trinidad, ya que Mónica nos saludó así efusivamente. Entonces vamos a recibir la Santísima Trinidad en nuestro corazón. ¿Qué te parece? Empecemos. Hola. Ay, qué pena, Mónica, no saludar a las personas que nos atienden y que están atentas a escuchar tu preciosa voz. Y que tú no las saludes, amor, eso da pena. No me vas a afectar. Pero habló, ¿sí se dan cuenta que habló? Eso era lo que yo quería, y habló. Invocamos la Santísima Trinidad, ¿les parece? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias, Padre Celestial, por este momento que tú nos das, hermoso momento que nos das, de poder meditar tu palabra, de deleitarnos en tu presencia viva a través de tu santa palabra. Qué hermoso uno despertarse y recibir tu palabra. Qué hermoso uno madrugar, levantarse de madrugada y alimentarse con tu santa palabra. Porque está escrito en sabiduría que ese maná bajado del cielo es la palabra viva tuya, que se debe tomar en las mañanas antes de que salga el sol, para que ese maná nos nutra y nos alimente. Bendice, Señor, a todas las personas que temprano buscan de ti. Bendice a cada uno de mis hermanos que de madrugada se acercan a escuchar tu palabra, a buscar de ti. No se dejan argumentar del frío, del calor, de la pereza, sino que se levantan rápidamente a buscar de tu presencia viva. Gracias, papá. Bendícelos, 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 Señor. Y que hoy la palabra tuya se haga vida en nosotros, se manifieste en plenitud y coloca, como te he dicho, un carbón encendido en nuestra boca para que podamos hablar de acuerdo a lo que tú nos dices, no a nuestro conocimiento humano. Gracias, Padre eterno, por tanta sabiduría que tienes, por tanta bondad y sobre todo por tu misericordia y tu paciencia para con nosotros. Porque esa paciencia tuya, Padre Santo, hace que nosotros podamos realmente tener la confianza plena de que si hemos fallado, tú nos recoges y nos levantas y nos haces tus hijos amados, Papito Dios del cielo. Gracias, Padre. Gracias, Papito Dios hermoso. Bendito y alabado seas por siempre. Amén, amén y amén. Bueno, vámonos al Evangelio de San Mateo nuevamente, pero continuemos con el capítulo 25. Vamos a ir versículos del 1 al 13. Sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda. 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran despreocupadas y 5 previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar: «Ya viene el novio, salgan a recibirlo». Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces
Las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las muchachas previsoras contestaron: no, porque así no alcanzará ni para nosotros ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio, y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestó: les aseguro que no las conozco. Manténganse ustedes despiertos, añadió Jesús, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, Rafa? Esta boda tan especial, uno se pone a pensar, una boda y 10 chicas, tremendo, exagerado el Señor un poquito. ¿Y qué será eso de las previsoras? O sea, ¿qué tenían que prever, no? ¿Qué tenían que...? No hablan de los novios, sino del novio. Y es una de las situaciones que en este momento el Señor nos está diciendo que nosotros nos debemos preparar. De verdad, nosotros siempre debemos estar preparados porque no sabemos ni el día ni la hora en que Él nos vaya a llamar, ¿no? Se supone que la novia es la iglesia y la iglesia pues está conformada por cada una de las personas que existen en esta tierra que nos decimos llamar hijos de Dios. Porque una cosa es serlo, vivirlo como tal, ¿no? Porque no solamente es decirlo, es realmente vivirlo, porque ¿cuántos diciéndose llamada, o sea, se dicen hijos de Dios, o se dicen llamarse hijos de Dios y realmente se comportan como el más malo de todos en la tierra? Entonces, ser hijo de Dios no es solamente un título, es realmente una vivencia. Y en este caso el Señor está diciendo: nosotros debemos trabajar algo, y a mí me parece interesante porque habla de las lámparas y de un aceite. Y este elemento, este simbolismo es bien importante. ¿Por qué razón? Porque el Señor, o sea, en el aceite se simboliza la unción, ¿no? La unción. Cuando tú estás en unción, estás en la gracia del Señor, tú eres luz, realmente eres luz. Y nosotros tenemos que vigilar en nuestras vidas que esa luz siempre esté activa, ¿no? Que no se apague. Porque hay personas que, conociendo al Señor, teniendo una unción especial, por X, Y, Z razón, se volvieron al mundo. Y entonces sí, se consideran hijos de Dios, pero resulta que no están como que siempre está activos, ¿no? En la fe, y se dejan adormecer por las cosas del mundo. Y cuando se dan situaciones especiales, cuando ya el Señor nos llama a su presencia, ¿qué es lo que va a suceder? En ese momento el Señor está mirando hasta dónde nosotros mantenemos activos como hijos de Dios, mantenemos con unción, con la gracia de Dios, y podemos seguir siendo luz a los otros. Es que no es solamente el título, tenemos que ser correctos hijos de Dios. Jesús, Él llegó a esta tierra y resulta que Él sabía que venía a morir, y entonces dejó de predicar, dejó de compartir, dejó de enseñar quién era, ¿no? Hasta el último minuto. Toda su vida tuvo un significado, toda su vida tuvo una misión, toda su vida, o sea, hasta lo último, Él mantuvo su unción, ¿sí? Como hijo de Dios, y el ejemplo para nuestras vidas es Él, porque Él vivió en esta carne. O sea, la carne que nosotros tenemos y que decimos que es como nuestra cárcel, por decirlo así, por las cantidades de cosas que nosotros, o sea, que si nosotros le permitimos a la carne nos domina. La carne hace de nosotros 1000 cosas y nosotros le damos la autoridad a la carne. Y el Señor nos estaba mostrando que Él, como nosotros, estuvo en esta carne
y como estuvo en esta carne, él pudo haberse dejado dominar por cosas de la carne, pero él todo el tiempo nos estuvo mostrando que nosotros podemos controlar nuestra carne, controlar lo que pues la necesidad física nos pide, ¿sí? Pero la podemos controlar porque el Espíritu de Dios definitivamente es mucho más poderoso, es el único que de verdad nos va a mostrar el verdadero camino hacia donde debemos seguir. Y Él nos está diciendo, no tienen por qué dejarse dominar por la carne, entonces, no tienen que dejarse dominar por sus pasiones, no tienen que dejarse dominar por tantas cosas que a ustedes disimuladamente los están controlando. Ustedes tienen que dejar que el Espíritu de Dios fluya en sus vidas, que el Espíritu de Dios realmente haga de ustedes esos hijos amados de Dios para que ustedes alcancen ese lugar de privilegio que el Señor tiene para con nosotros. Entonces es muy importante que nosotros de verdad mantengamos esa lámpara encendida, no que, no, entonces ya hoy me fui a este retiro y este fin de semana fue maravilloso, fue único, me sentí flotar, o sea, muy espiritual, todo esto, llegué a mi casa y no sigo en ese proceso de fortalecer esa bendición que recibí, sino que dejo que el mundo siga pasando y todo bien, y entonces llegó el momento en que como que esa unción se va apagando y entonces voy a pelear con mi esposo, voy a pelear con mis hijos y me dejo otra vez influenciar por las telenovelas, por toda la cantidad de cosas, y resulta que esa unción que yo recibí en ese retiro, en ese momento especial, ¿qué pasó? Empezó a apagarse, empezó a acabarse, ¿sí? Esa unción. Porque no te seguiste alimentando con la presencia de Dios, no te seguiste alimentando con la oración, con el estudio de la palabra, con ayunos, tú no te seguiste alimentando porque eso es a diario, no es solamente cuando tú vas a ese retiro o porque en la comunidad invitaron a hacer un ayuno o porque, no, porque es una fecha especial, entonces solamente para esa fecha especial, no, es todos los días, porque uno debe dar luz todos los días. Tú necesitas, y en ese momento las lámparas se prendían con aceite, ¿sí? Entonces es lógico, el aceite se va acabando. ¿Qué tienes que hacer? Conseguir aceite y tener siempre aceite de repuesto para poder que tu lámpara encienda. No, cuando se te acabó la luz, entonces ahí sí corro por aceite. No, eso no es ser previsor, es realmente tener siempre ese aceite para poder estar llenando tu lámpara, siempre estar buscando la unción, siempre estar buscando la presencia de Dios y así poder hacer las cosas correctamente. De resto es muy difícil realmente uno mantenerse en la presencia de Dios y o sea, el mundo está muy difícil, las cosas que nos están planteando a nuestro alrededor son muy difíciles de soportar y si no estamos en la ayuda, en la presencia de Dios es difícil realmente uno mantenerse con luz para dar a otros, porque es que cuando tú tienes tu luz dentro de tu corazón, tú iluminas a tu alrededor. Tú iluminas, tú quieres un cambio de tu familia, tú tienes que dar luz con la oscuridad que vive en ti por causa del dolor, de la tristeza, de todo lo que sea. Tú no vas a iluminar a nadie, absolutamente a nadie. Tú tienes que tener la luz de Dios dentro de tu vida que debes alimentar a diario para poder iluminar a los que están a tu alrededor y que ellos también vean el camino por donde eso no, amor. Imagínate. Y ese aceite, bien como nos viene hablando la palabra, como está diciendo el Señor Jesucristo, que no se sabe el día ni la hora. Y tenemos que ser previsores con esa unción que el Señor nos dio. Porque a veces la desperdiciamos. La desperdiciamos yendo al mundo, haciendo parte del mundo. Hicimos una meditación muy interesante en nuestra comunidad, que la encuentran en YouTube y la dejamos en este video si deseas verla. Se llama Activa tus sentidos espirituales. Y activar tus sentidos espirituales es tener esa reserva de vino aceite hermoso,
tener esa reserva hermosa en nuestro corazón para poder estar plenamente en la presencia de Dios. O sea que es la gracia, presencia de Dios, el Shekinah. Dice nuestra Madre María que si nosotros nos acercamos a ella y le pedimos la gracia, ella nos la da a manos llenas. Y ese aceite es la gracia. ¿Y qué es la gracia? Presencia de Dios. Y esa presencia de Dios hay que cuidarla como un tesoro, hay que atesorarla, hay que resguardarla celosamente. La santidad, mis hermanitos, la santidad. Cuida tu santidad, porque fácilmente nos dejamos agobiar por las circunstancias. Y perder ese aceite es dejar que se manche con lo del mundo. Dejar que el mundo, con todas sus seducciones, con todos sus afanes, con todas sus ideas, no nos dejen acercarnos a la presencia de Dios y nos vayan quitando, apagando, suprimiendo, robando ese aceite hermoso. Bien dice mi Jesús en Juan 10:10. El ladrón vino a matar, a robar y a destruir, pero yo he venido a traer vida y traerla en abundancia. Ese aceite es abundante, porque ese aceite, ¿sabes qué implica con ese aceite? Que cuando estemos en la presencia de Dios siempre va a iluminar, siempre va a estar encendida de una manera muy linda. Inclusive Dios nos da una posibilidad tan hermosa de que esa luz aquí en la tierra ilumine también a otros hermanitos nuestros que están realmente en tinieblas. A mí me llama mucho la atención cómo en algún momento los testimonios que se han subido, los mensajes que se han dado, han llevado a que la gente o personas abran su corazón y digan: he tenido este dolor en mi vida hace mucho tiempo y no he podido hablarlo con alguien, y ahora puedo expresarlo. Puedo expresar este maltrato que recibí, puedo expresar este abuso que recibí, puedo expresar ahora que tengo un sentimiento de culpa por de pronto el aborto que he hecho de mi propio hijo, los intentos de suicidio, el alcoholismo, la drogadicción, o sea, las adicciones que tengo. Ya me he dado cuenta que con esta palabra ya no quiero seguir haciendo lo malo, que he dejado esos agüeros que tengo, o sea, esas, por ejemplo, que guardo un billetico de $1 para que me vaya bien en la vida, o guardo amuletos, ¿no? Cargo con alguien que me dio desde pequeño un regalo y lo cargo ahí como si fuera la vida que me dan y que sin eso no puedo vivir. Son amuletos y eso hay que quitarlo, cortarlo, porque así se va apagando poco a poco ese aceite, se va acabando ese aceite. Pero cuando tú tienes esa presencia de nuestro Señor Jesucristo, esa gracia de Él, esa presencia de Él, necesariamente tú vas a ayudarle a otros también, sin que se apague tu aceite. O sea, no gastes tu aceite, no lo gastes. El aceite fácilmente el mal no lo quiere robar, porque como es un tesoro, como Él no tiene luz, nos quiere robar el tesoro lindo de ese aceite que es la gracia. No te lo permitas, y para eso sé esforzado y valiente, mi hermanito, mi hermanita. No importa que te critiquen, no importa que a veces sientas que eso no tiene sentido, porque hay momentos que la parte espiritual uno a veces dice: pero yo para qué oro, si es que las personas no cambian, yo para qué tanto que le pido y le pido y le pido a Dios, y como que es inútil, como que Él no me escuchara. O sea, esas son las insidias del enemigo para pagar y quitarte ese aceite lindo que el Señor te ha dado. Es la unción, la presencia de Dios. No lo permitas. Cuídalo, atesóralo, guárdalo en tu corazón, porque en la medida que tú busques esa santidad, que si tú tienes la presencia de Dios, se va a empezar a manifestar esa santidad. Porque mira lo que pasa, que aquellos necios que están en el mundo, después vienen a tratar de robarte ese aceite, tratar de quitártelo los que están en el mundo, los que no fueron previsivos. Es igual que cuando yo, por ejemplo, cuando hablábamos en estos días, Moni, de lo que es la soberbia, el orgullo, la prepotencia, la altivez. En ocasiones las personas altivas y prepotentes, por más que ellos, por ejemplo, me llama mucho la atención que cuando cometen un error no son capaces de reconocerlo
y si caen en algo, le echan la culpa a los demás de ese error que cometieron. No sé si tú te has dado cuenta, Moni. Y eso es realmente lo que pasa cuando no se tiene un aceite. Fácilmente se les culpabiliza a los demás, no son capaces de reconocer sus errores y lo único que hacen es echarle culpa a los demás que por su caída, porque no son capaces de reconocer su error ni pedir disculpas. ¿Qué crees de eso, mamá? Sí, Rafa, porque es que el único que nos da convicción de pecado es el Espíritu de Dios, porque Él es el que está lleno de la gracia y nos da la gracia. Por eso el que nos, nos activa, nos llena, nos está, ¿cómo te digo yo? Es que se me fue la palabra. Bueno, resulta que cuando yo me lleno de esa amistad con el Espíritu Santo, cuando yo estoy todo el día vigilando para tener esa comunión con el Espíritu de amor, el Espíritu de amor que es la presencia de Dios en nuestras vidas, es el que nos va nos va a mostrar, nos va a convencer del pecado que nosotros estamos haciendo. Entonces esa gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas definitivamente es la que nos hace comportarnos como verdaderos hijos de Dios, porque el Espíritu de amor sí conoce la esencia de nuestro Padre Dios, y conoce qué fue lo que hizo nuestro amado Señor Jesucristo, porque acordémonos que el Espíritu Santo de Dios bajó del cielo en el momento de que nuestro Señor Jesucristo se bautiza. Y después de eso es cuando el Espíritu de Dios lo guía al desierto. El Espíritu de Dios es el que lo lleva lo inunda tanto, lo llena completamente de tal manera que Él puede moverse en tantos milagros, tantas señales y prodigios. Esa es una realidad. Entonces nosotros debemos buscar que esa gracia del Espíritu de Dios nos llene completamente y podamos comportarnos como Dios espera de nosotros. Entonces ese es el aceite que nosotros debemos tener, esa es la presencia que nosotros debemos conservar en nuestro corazón, y es una amistad que nosotros debemos alimentar diariamente. Por ejemplo, si tú dices tener tu esposo, vale, y resulta que tu esposo vive en otro, porque le tocó irse a trabajar y mantiene en otra parte, porque he sabido de esos casos, donde se casaron y entonces el esposo se fue a otro lado, a otro lugar, que porque, que vamos a conseguir algo de dinero. Y resulta que por allá cada 6 meses se ven, ¿cuántos días? 15 días, porque esa es la realidad, se ven cada 15 días. Y resulta que en cada 15 días, pues sí, la pasan rico, muy bien, muy genial, muy de todo. A lo mejor hasta engendran hijos, lo que sea, y resulta que vuelve y se va porque tiene que ir a trabajar 6 meses más. Y se vuelven a ver a los 6 meses siguientes, 15 días. Y entonces uno se pregunta, ¿realmente eso fue una relación de matrimonio? El matrimonio es el que se alimenta a diario. Entonces termina o el esposo o la esposa con otro nuevo hogar. Esos hijos no viven con un papá, no se crecen con un papá, porque un papá de cartas o de teléfono no es un papá es aquel que está allí, que está para aconsejar, para darse cuenta de todo lo que vivenció, si estuvo enfermo, si corrió en situaciones difíciles, etcétera. O sea, una verdadera relación es estar en constante contacto con, ¿sí? En conocer, en superar, en planear, en hacer, en ejecutar cosas. Entonces, tú tienes una relación con Dios cuando es diaria. Tú tienes esa relación con Dios. Tú tienes una relación con el Espíritu de Dios cuando es diaria. Entonces, nosotros necesitamos tener una relación con Dios para que la presencia del Espíritu de Dios esté en nosotros. La presencia de Dios es esa unción, ese aceite que hace que nosotros, cuando percibamos el pecado, nos alejemos del pecado. Es aquel que cuando hemos cometido un pecado nos trae convicción de pecado y de arrepentimiento. Entonces, ahí es donde nosotros debemos
buscar esa presencia del Señor, esa gracia de Dios que es ese espíritu de amor en nuestras vidas, esa unción maravillosa para que nosotros de verdad nos comportemos como hijos de Dios, porque si no, ¿cómo el Señor nos va a identificar? Porque ahí es donde dice, si tú, como estas 5 vírgenes que dejaron apagar sus lámparas, ya no tenían aceite, y antes le estaban diciendo, ay, venga, présteme de su unción un poquito. No, la unción se trabaja, la unción es personal. La unción, esa relación es personal. Yo no puedo, por ejemplo, cuando Rafa tiene sus revelaciones, como él dice, la revelación. Sí. Esa es la revelación. Y yo a veces digo, pero, o sea, él la entiende, se le abre el mundo de su revelación y entonces él trata de explicármelo. Y una cosa es lo que él me está explicando y yo, y me quedo así como pensando porque se le reveló a él, pero no quiere decir que esa revelación se me revele a mí. Por eso él dará un testimonio que es verídico. Yo simplemente comentaré del testimonio de él, pero como yo no lo he vivido es diferente. Es diferente en la palabra de Dios. Con la palabra de Dios a ti se debe revelarte. O sea, esa palabra se te revela. Cuando se te revela, tú la hablas, tú la dices con pasión precisamente porque se te reveló. Esa es la unción. O sea, wow, sentiste esa presencia y es una palabra que nunca se te olvida. Es una palabra que ya te queda allí dentro de ti. Entonces yo no puedo tener la unción de mi esposo. Él tiene su unción, yo tengo que trabajar mi unción. La unción de cada uno es diferente porque él tiene unas revelaciones, yo tengo otras revelaciones, la otra persona tiene otras revelaciones. O sea, es un contacto personal, es un contacto único, es especial porque tú eres diferente de todas las demás personas. Aunque seamos todos hijos de Dios, o bueno, la mayoría somos, queremos ser hijos de Dios y lo estamos luchando por ser unos verdaderos hijos de Dios. ¿Cuál es la situación? Yo tengo que luchar, realmente trabajar por esa unción. Yo tengo que trabajar por ese contacto, por esa relación. Yo tengo que trabajar todos los días para estar en el Señor. Si yo me apago, dejo de orar, ya no tengo esa relación, ya no tengo esas revelaciones, ya no, o sea, ya como que me voy enfriando, me voy apartando de Dios. Entonces ahí es cuando la persona ya empieza a volver a sentir las tristezas, las amarguras, los mal genios, etc. ¿Y qué sucede? Tu unción se va apagando. Entonces eso es lo que vas a dar a los demás, simplemente oscuridad. Empiezas a volver a hablar como hablabas antes en el mundo, negativo, pesimista, juzgando, criticando, o sea, esa unción del Espíritu de Dios en ti que te traía convicción del pecado, ya no está. Entonces te permites indiscreciones que te alejan de la presencia de Dios. Por eso, en ese momento en que el Señor viene, ese novio viene a casarse contigo, si tú has dejado apagar tu unción, el Señor va a decir, no te conozco. No te conozco es porque tú en tu vida dejaste apagar la presencia del Señor. No te conozco porque al dejar apagar esa presencia de Dios en tu vida, tú te permitiste pecados. Tú te permitiste hablar otra vez en oscuridad. Tú te permitiste cosas del mundo y el Señor no va a buscar la pureza. O sea, no va a buscar el que no es puro, perdón. El que no es puro. Entonces es muy importante que a diario, y no, o sea, en lo posible, tratar cada vez de aumentar ese tiempo con Dios, es que es tu Salvador. O sea, lo más doloroso eso, es tu Salvador, o sea, te está dando la posibilidad de vivir de manera diferente y no valoramos eso, o sea, como que no fuera importante para nosotros, como que seguimos viendo que lo importante es el mundo, pero el mundo nos engaña. De verdad que uno conoce al Señor, cuando conoce uno la presencia de Dios, la forma de vivir en esta tierra es diferente. Es diferente, se siente uno diferente. Y si esto está llevando a que tu vida en la eternidad sea diferente, realmente vale la pena. Entonces hay que trabajar
realmente por esa gracia, por esa unción, por esa presencia de Dios, de su espíritu de amor en nuestras vidas y no dejarla apagar. Es necesario mantener la vida para que ese día del matrimonio con nuestro Señor Jesucristo se vuelva una realidad y no nos diga, no te conozco. Wow, debe ser duro cuando el Señor te diga, no te conozco, porque queda uno así, por favor, mira, es que trabajé mucho tiempo y es que tal cosa, pero no te conozco porque permitiste lo que no era en tu vida. Impresionante. Por eso cuida ese aceite hermoso que el Señor te da y no lo desperdicies. Si algo te ha llamado la atención y te ha gustado mucho, por ejemplo, el orar, yo siempre sugiero hacer el Santo Rosario de la Paz, que es de la Virgen de Medjugorje, sin dejar de hacer el rosario normal. Pero ese Rosario de la Paz, hazlo en tu casa. Tú nos contabas, por ejemplo, un testimonio de una persona que haciendo el Rosario de la Paz se le revelan cosas, ¿sí? De lo que sucede en su casa, se le revelan cosas de lo que sucede en su grupo, en su familiar. O sea, es tan bonito y se revelan cosas muy lindas, a veces dolorosas, pero esa presencia de la Virgen de la Paz, de la Virgen de Medjugorje, si ha sido para ti de bendición, pues manténlo. Si te ha traído paz en tu hogar, pues manténlo. Y a veces simplemente dejamos algo, tenemos hábitos tan lindos que a veces los dejamos. Por ejemplo, bien lo sabemos, ¿no? Como personas tan ungidas, tan llenas de Dios, tan consagradas al Señor, en el caso de los hombres, y llega una mujer extraña y se les acabó completamente esa gracia, hacían parte del ministerio de parejas, manejaban grupos espectaculares, hogar, personas que manejaban grupos a nivel de juventud también de igual manera, y fácilmente se dejaron agobiar por las circunstancias, se llevaron del mundo y se les apagó esa chispa y no pueden ni siquiera, porque está mojada completamente ese carbón y no enciende ese carbón, no enciende. Por más que intenten, por más que sean habilidosos, no lo encienden porque se les apagó y están en el mundo y ya empiezan a olvidar a su familia, empiezan a hacerlos pasar necesidades, ya no se preocupan por lo que pueda pasar con sus hijos y los hijos llorando mucho por esas situaciones. ¿Y por qué? Porque se permitieron esa maldición de estar en el mundo. Dormirse, realmente. O sea, como bien se hablaba ayer, de estar despiertos o dormidos. Y fíjate, lo interesante, me llama mucho la atención lo del carbón, Moni, porque cuando se le echa agua, ese carbón que antes dio fuego, unas llamas inmensas, se le echa agua, intenta prenderlo, así se le eche gasolina. Es tremendo para prenderlo. No prende hasta que no se ponga bajo el sol, hasta que no se ponga bajo el rollo del sol, hasta que el sol no lo seque otra vez, ese carbón no enciende. Por más de que tú le hagas, no lo enciende. Y lleva bastante tiempo para que pueda secarse. Eso no se seca tan rápido. Para que pueda encender. Entonces, para que pueda encender. Entonces, y ese sol es la presencia de Dios. Tiene que pasar por el fuego nuevamente, para que se encienda nuevamente. Entonces, si alguien se permitió eso, que no seas tú. Que no seas tú. Pues si no, busca rapidito que el sol te ilumine. Sí, claro. Y con buena intensidad. Que pases por la prueba de pronto. Sí, mantente despierto porque los tiempos están muy... No te me desanimes, porque es que yo quiero es como motivarte. Por favor, no te me desanimes. Buscando de Dios, no te me quedes simplemente con lo mínimo. O sea, despiértate. No tengas pereza en buscar de Dios. Yo no sé por qué te da pereza de buscar. Prefieres estar adormecida y no te dan ganas de levantarte. Es que yo no entiendo por qué no te levantas. O sea, ¿qué? Pero es que vas a dormir, después vas a tener mucho tiempo de descansar, puedes dormir incluso hasta en el transcurso del día si quieres, pero ¿por qué no te levantas temprano? ¿Qué te causa dificultad? Cuestiónate, porque hay algún argumento fuerte en tu vida para que no te levantes temprano a buscar de Dios. Hay un argumento, o sea, hay algo en ti mojado, mi hermano, hay algo en ti, ese carbón, algo te mojó. ¿Qué argumentó en tu vida para que ese carbón no se encienda? No se encienda. O sea, ¿qué está pasando contigo? Bendito sea el Señor. Que tengan un excelente día. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana y suscríbete, porque tal vez no te has suscrito y esperas hasta que te mandemos el video. Más bien te suscriben y así te llega directamente.
y creo que hay una campanita, yo no sé para qué sirve esa campana, creo que la Para las campanita notificaciones. que cuando se sube un video te suena por ahí algo sonará, para algo servirá eso, entonces suscríbete y toca esa campanita, yo no sé para qué era, pero bueno, tú sabes más que yo con respecto a estas tecnologías. Un fuerte abrazo, Dios me los bendiga, que la fuerza del Espíritu Santo te inunde. Un abrazo fraterno. Que la Chao. gracia te llene. La gracia. Ah, no la fuerza. No, Me la sonó gracia. como por ahí Star Wars. algo sí, no, que la gracia. Sí. Sí, que la fuerza, no, y claro, sonó raro. Gracias por corregirme. Que la gracia Gracias, te el ilumine. Espíritu Santo Sí. te llene. Amén. Chao.